contempla muchas actividades para el buen éxito o el fracaso, ¿verdad?, de una huerta, y deben de estar interactuando o interactúan todas en mayor o menor grado, y algunas de ellas son factores fijos de manejo y otras son factores anuales de manejo. Dentro de los factores fijos de manejo son aquellos que tenemos que planear muy bien la huerta, porque vamos a hacer la selección de ellos solamente una vez. Y si no lo hacemos de forma adecuada, vamos a tener muchos problemas posteriores. Y sí podemos corregirlos, pero nos va a costar dinero. Dentro de ellos, pues está el portainjerto, selección del sitio, obviamente el requerimiento del mercado, la variedad de cultivar a plantar, y probablemente también sistemas de conducción, soporte, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay que hacer una discusión muy en firme y una planeación muy adecuada para no tener problemas posteriores. En los factores anuales de manejo, ahí podemos ir tomando decisiones de qué hacer y cuándo hacerlo, cómo, con los productos que hay disponibles, etcétera, etcétera, pero podemos planear o planeamos año con año, incluso durante la temporada. Entonces, en esta ocasión voy a presentarles lo que es uno de los factores fijos de manejo más interesantes, que es el portainjerto, y que muchos expertos en manzano y otros frutales consideran pues que como uno de los componentes principales más interesantes en los frutales. Y aquí tenemos obviamente el portainjerto raíz o patrón, que es el que está en contacto con el suelo y tiene unas interacciones muy importantes con la variedad comercial. Entonces, el portainjerto influye fuertemente en muchas variables, ¿verdad? Y aquí hay algunas de ellas solamente. Y uno de los más interesantes es el tamaño final del árbol, en donde el portainjerto tiene una influencia fuerte, y muchos de los programas de mejoramiento genético que hay en el mundo para hacer nuevos portainjertos es uno de los factores que más han evaluado y han estudiado. ¿Por qué? Porque el vigor del portainjerto, ¿verdad?, que transmite la variedad, ese nos ayuda pues a diseñar huertos en altas, medianas o bajas densidades de plantación. Y aquí tenemos pues que afecta también densidad en plantación, sistema de conducción, ¿verdad?, que es muy importante, ya lo comentaban los compañeros. Y entonces, dependiendo del portainjerto, también se sugiere utilizar cierto sistema de conducción. No todos funcionan igual. El arreglo entre hileras, que es importante, ya sea 1, 2 o 3 hileras, y luego la calle, también influye el portainjerto. La precocidad en producción, portainjertos más vigorosos son menos precoces, portainjertos más enanizantes son mucho más precoces, y también influye calidad del fruto, ¿verdad? Sistemas de conducción, ¿verdad?, con portainjertos enanizantes tenemos frutos de más calidad, hay más entrada de luz, ¿verdad?, más color, más tamaño, más diferenciación de yemas florales, entonces influye también en calidad de fruto. Y obviamente en producción, árboles más pequeños son menos kilos por árbol, pero tenemos más densidad de plantación. En cambio, árboles muy vigorosos, portainjertos muy vigorosos, son árboles muy grandes, pero más tardados para entrar a producción también y con producciones más altas. También se ha manejado mucho que los portainjertos actuales son multiresistentes o multitolerantes a plagas, enfermedades, a nematos, etcétera, etcétera. Entonces ahorita se busca, o los programas de mejoramiento genético están buscando materiales multiresistentes o multitolerantes para bajar costos de producción, para tener menor impacto ambiental. Entonces es una herramienta interesante. También obviamente anclaje, necesidad de soporte. Los más enanizantes tienen sistema radicular mucho más pequeño que los más vigorosos, ¿verdad? También capacidad de absorber agua y nutrimentos está en función del portainjerto, porque es el que está en contacto con el suelo, y aquí hay mucha investigación, ¿verdad?, acerca de la distribución del sistema radicular, a qué profundidad, qué tanto ramifica, cuál es la arquitectura, la morfología del sistema radicular para absorber agua y nutrientes. Y en el caso de nutrientes hay algunos portainjertos que son más eficientes que otros para absorber y traslocar nutrimentos hacia el fruto o hacia la parte aérea.
y hay algunos que tienen la capacidad de absorber, pero no traslocan suficientes nutrientes al fruto y tenemos problemas de Bieder Pit o otros desórdenes fisiológicos. En este caso también hay portainjertos que toleran problemas de replante, y aquí se ha visto también que el sistema radicular tiene la capacidad de exudar muchos compuestos que sintetiza la planta. Hasta un 30% de lo que la planta metaboliza o sintetiza puede exudarlos a la rizósfera, y ahí modificar la rizósfera, y entonces puede ser resistente a plagas, enfermedades del suelo o a pHs altos, etcétera, etcétera. Entonces el exudado del sistema radicular es un área muy interesante que se está estudiando. Producción de citocininas, o el sistema radicular es el encargado, sobre todo en raíces jóvenes, de producir citocininas y exportarlas a la parte aérea. Y ahí va a influir obviamente en la floración. Puede adelantar o retrasar la floración dependiendo del vigor y del portainjerto, ¿verdad? Y hemos encontrado en este sentido que hay algunos portainjertos que retrasan hasta 6 o 8 días la floración, en la misma variedad. Y eso es interesante para nosotros por las probabilidades de heladas que tenemos. También el portainjerto es el encargado de asociarse con micorriza y otros microorganismos del suelo, que para cuestión orgánicas y menor impacto ambiental, pues este es muy interesante, ¿no? También hay algunos de los portainjertos están buscando que toleren pHs altos, que toleren inundaciones, y para nosotros en particular tolerancia a sequía. Y hay algunos trabajos que indican pues que hay algunos portainjertos que tienen tolerancia a sequía, ciertos niveles de sequía. Y obviamente pues la raíz es un órgano de reserva fundamental. Aquí vean, están los portainjertos ordenados por vigor, de los más enanizantes hasta el más vigoroso. Y obviamente en México todavía tenemos muchos portainjertos francos, hablando de México en general, y pocos portainjertos enanizantes, lo que nos indica que estamos en bajas densidades de plantación. En México hay alrededor de 60,000 hectáreas plantadas con manzano. El portainjerto franco predomina ahí, pero también muchos de estos portainjertos se están utilizando desde hace un buen rato, ¿sí? Para el caso específico, aquí obviamente se está haciendo un cambio, más o menos ya con cierta aceleración, de bajas densidades de plantación con estas distancias entre hileras y entre árboles, hacia de bajas a medianas y de medianas a altas densidades de plantación. Y aquí el portainjerto juega un papel fundamental, junto con variedad, porque hay spur, hay estándar, pero también con el sistema de conducción. Y obviamente la condición de sitio, el tipo de suelo y el manejo, todo eso influye en el vigor final de la combinación. Entonces aquí en Chihuahua hay alrededor de 28,000 hectáreas reportadas, aunque Unifruit indica que hay como unas 30,000 hectáreas. Todavía tenemos muchos huertas en Franco, en 111, 106, M7, y estos son algunos de los portainjertos que están siendo utilizados últimamente en las huertas de mayor densidad, de densidad medias a altas. Y aquí tenemos el M26, M9 y algunos de sus mutantes, B9, B118, que son rusos, la serie Geneva, el Supporter 4, que es alemán, el M25, y el MM109, que en algunos lugares se está utilizando. Entonces hay una gama muy interesante de portainjertos que están utilizando actualmente. Ahora, en esta ocasión, yo les voy a presentar el comportamiento de algunos ensayos que hemos hecho con Golden Delicious, que se estableció el 2003, Honeycrisp y Fuji Aztec el 2010 y Honeycrisp el 2014, ¿verdad? Estos trabajos se están repitiendo también en Estados Unidos y en Canadá como parte del proyecto NC140 o NC140, que son los que juntan esos materiales en Estados Unidos, los multiplican y nos envían una repetición para acá, con las variedades que a ellos les conviene. No siempre nos mandan las variedades que a nosotros nos interesen. Aquí en este caso Unifruit es el que ha pagado estos materiales, y INIFAP y ahora la UASH nos hemos encargado de evaluarlos con algo de fondos de Fundación Produce Chihuahua,
y obviamente la participación de productores cooperantes es fundamental. Estos trabajos están con productores cooperantes donde todo el manejo es de ellos y nosotros vamos y tomamos datos. Entonces, los resultados que les voy a presentar, pues es mucho del manejo del productor. Y hay unos productores muy buenos y otros muy destacados, por no decir que hay otros intermedios, ¿no? Ok, entonces para empezar, este es Golden Delicious, plantación 2003, y aquí está el vigor expresado en área de la sección transversal del tronco, y este es un experimento terminado, se plantó el 2003, concluyó el 2012, y son esas de 10 años, ¿verdad? Entonces aquí tenemos portainjertos muy analizantes como B9, M9, el Payam 2, el JTH, el B10, la serie Ginivas. Entonces, con esto sí podemos diseñar huertos en muy altas densidades de plantación, densidades medias y densidades bajas de plantación. Y aquí tenemos algunos de lo que, de acuerdo al tamaño que alcanzó el árbol en 10 años, bueno, aquí están los árboles por hectárea sugeridos. Obviamente que va a depender también de la disponibilidad de maquinaria para ver la distancia entre las hileras, pero pues el comportamiento de esos materiales está muy bien definido ya después de 10 años. ¿Y cuáles son los más eficientes en producción considerando kilogramos de fruta producida por centímetro cuadrado de área de tronco por hectárea? Entonces vean que el M9 es un portainjerto bastante viejo, pero este clon es muy eficiente. Después le sigue el G41, JTH y así sucesivamente. Los más vigorosos son los menos eficientes. Los más eficientes son los más enanizantes. Hay una muy buena entrada de luz. Este experimento se condujo en eje vertical, que es un sistema de conducción un poco diferente. Ok, el otro trabajo es con Honeycrisp. Se estableció en el 2010, Honeycrisp y Fuji Aztec, plantación en la localidad de Los Moscos. Estos se condujeron en Tall Spindle, y entonces aquí es muy interesante, ¿verdad? O es importante, si ya definimos hacer un sistema de conducción, seguir todo el protocolo que ya existe, porque a veces empezamos con un Tall Spindle y como no lo manejamos bien o no lo hicimos bien, de acuerdo al protocolo, al rato cambiamos a otro sistema. Entonces esta es parte de la planeación, ¿verdad? Si yo debo hacer una planeación y ahí debo llevarme suficiente tiempo para poder hacer todo el protocolo. Algunos productores han empezado a hacer, por ejemplo, un solax, y como es mucha mano de obra para doblar ramas, pues ahí lo dejan a la mitad, y entonces hay problemas. Entonces el sistema no sirve, pero realmente son problemas de planeación, que después estamos resolviendo problemas de planeación, ¿verdad? Entonces en este experimento, ¿verdad? Hay todo un protocolo ya para Tall Spindle. En este caso se recibieron plantas de Estados Unidos, plantas de primera calidad. Plantas, un árbol de muy buena calidad, ya con ramas preestablecidas, de unas 18 o 20 ramas, casi 2 metros de alto, con un sistema radicular muy bueno. Y en ese caso, el protocolo de Tall Spindle dice, no despuntes el árbol, así como viene, así plántalo. Y entonces ya tiene toda una estructura de fructificación. Se establecieron en el caso de Honeycrisp a 3.6 por 1.2 metros y Fuji Aztec a 4.2 por 1.8. Y vean, aquí están todos los materiales o algunos de la serie Geneva que se evaluaron. Estos son selecciones sobresalientes que están en proceso de evaluación en diferentes lugares, y estos ya son algunos materiales liberados, y hay algunos multiplicados en forma normal, como este que tiene la N, y otros a través de cultivo de tejidos. Algunos portainjertos como el G41 tiene muchos problemas para enraizar en el vivero, en la cama, ¿verdad? Entonces, a través de cultivo de tejidos lo han logrado y tiene un buen comportamiento en campo, ¿sí? Otra serie muy interesante es de la serie Bud o Budagovsky de Rusia, y entonces aquí hay 2 portainjertos ya liberados como el B9 y B10 que son muy similares en tamaño, un poquito más vigoroso B10, y otras selecciones sobresalientes. Y los testigos son los que se han venido utilizando en muchos lugares del mundo, y de Alemania la serie Piau y el Supporter 3. Entonces, para Honeycrisp 2010, esta es sobrevivencia o supervivencia. Hay materiales que sobrevivieron o están sobreviviendo
estos son datos del 2015 y hay materiales que sobreviven al 100%, ¿verdad? Pero tenemos otros materiales que no sobreviven, ¿verdad?, a esa condición de manejo y de suelo. Entonces, vean aquí, dentro de los materiales que sobreviven bien, pues tenemos algunos muy pequeños que ya los conocemos como el B9, pero que tienen muy buena sobrevivencia. No nada más en este experimento, sino en otros trabajos que hemos hecho, el B9 algo tiene, pero no hay mortandad, aguanta y es enano, ¿verdad? Aquí también está el 4004 de Geneva, el 41TC, que ya es un material liberado. Sin embargo, acá tenemos aquí está el normal, que sí tiene ciertas pérdidas, ¿verdad? También, por ejemplo, tenemos el G202 de cultivo de tejidos y normal, tiene mucha mortandad en este experimento en particular. El caso de vigor, vean que dentro de estos que sobreviven al 100%, tenemos materiales muy enanizantes como este, el 71722, el B9 es más vigoroso que este material. Entonces con estos se pueden utilizar, pero súper altas densidades. Este trabajo va a la mitad, este trabajo está diseñado para 10 años, apenas vamos a la mitad del experimento. Entonces, ¿cuáles son los más vigorosos? Este 70-20-20, ¿verdad?, que definitivamente para altas densidades no aplica. Para altas densidades necesitamos agarrar materiales del tipo B9. Aquí está también el 935 o el 41. El 4004 es un poco más vigoroso, ¿verdad? El M9T37, por aquí está, que es una referencia importante, son como testigos, ¿verdad?, y aquí andamos. En el caso de rendimiento acumulado, 12, 15, todavía nos falta 16 y 17 integrarlo en esta información. Hay materiales como el 4003, muy bueno para producir. El 202 a través de cultivo de tejidos es bastante bueno, pero tiene una mortandad muy alta, ¿verdad? En el caso de eficiencia de producción acumulada, de los que sobreviven al 100%, aquí tenemos el 935 de cultivo de tejidos, tenemos también el 41, el 4004 y el B9, aquí está. Y acá tenemos el 4003 y el 202 con una buena eficiencia de producción, pero estos presentan una mortandad fuerte. Principalmente se nos murieron aquí por mancha de fuego. Honeycrisp es altamente sensible a mancha de fuego. Pero también, como decía el compañero, hay que tener mucho cuidado pues con las aspersiones o aplicaciones preventivas contra mancha de fuego. Se dice que el portainjerto, bueno, obviamente en una planta de este tipo, la variedad y el portainjerto son entidades genéticamente diferentes, pero hay interacciones. Y hay varios reportes que nos indican que el portainjerto, si es tolerante o resistente a mancha de fuego, como son muchos de los Genevas, transmite a la variedad injertada cierta tolerancia. Entonces, si tenemos en este caso, Honeycrisp altamente sensible a mancha de fuego y un portainjerto resistente, el portainjerto le va a transmitir algunas enzimas, algunos metabolitos secundarios que le van a dar protección contra mancha de fuego, pero no quiere decir que lo haga resistente, no lo va a hacer, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos peso de los frutos, número de frutos por árbol, y vean ustedes que aquí uno de los materiales que sobresale es el 4004, esta es de serie Bud, también, el 4814 de Geneva, el Supporter 3 y el 2034. ¿verdad? Entonces, a lo mejor aquí son algunos candidatos hasta este momento de ponerles atención, de seguir la pista, a ver cómo están evolucionando. Finalmente, otro concepto interesante es el número de chupones. Hay materiales que están en ese experimento, muchísimos chupones, ¿verdad? Y esto es mano de obra para eliminarlos, como el 5202, acá tenemos el 5087, ¿verdad? Entonces, otro concepto interesante que ver ahí. En el caso de Fuji Aztec, tenemos un mayor número de materiales que tienen una buena supervivencia, y aquí tenemos, por ejemplo, el Piao 111, el EMLA 26, G41TC, el 202 que está aquí, el 5222, el B9 también, y un grupo importante
de la serie Budagowski. Y en este caso, vean, varios de los Genevas se nos fueron. Principalmente también por mancha de fuego, que es muy agresiva en esa área. Aquí tenemos el área de tronco. Quiero indicarles que hay una interacción muy interesante de variedad portainjerto. Y en este caso, la Fuji es una variedad muy vigorosa. Y entonces tiene hasta el doble de vigor que Honeycrisp en el mismo portainjerto. Ahorita viene una lámina un poco más adelante. Entonces, de los más vigorosos, aquí está el Piao 990, muy vigoroso. Le sigue el 70-20-20, ¿verdad? Pero estos tuvieron cierta mortandad. De los que sobreviven bien, aquí tenemos el 73-150, bastante vigoroso. El Piao 51-11, entonces estos no podemos diseñar huertos hasta este momento en altas densidades, ¿verdad? Pero sí tenemos aquí el B9 y otra vez este que es muy inanizante, ¿verdad? Este es de la serie Bud. En cuanto a rendimiento acumulado, hay materiales bastante buenos aquí dentro de los que sobreviven bien, como el 52-22, el 202 de cultivo de tejidos, el 41 de cultivo de tejidos también. Aquí está el M26. Quiero indicarles que en el caso de Honeycrisp, se me pasó ahí, como la variedad es sensible, el M26 es altamente sensible a mancha de fuego. Ahí en un chupón que le salió, en un mes se va el árbol completo. Entonces hay que tener cuidado con materiales que son sensibles y que emiten chupones, porque se infecta el chupón y el árbol se va desde la raíz. Aquí también tenemos a este muy eficiente, el G11, que es un material interesante de Geneva, que es bastante eficiente en rendimiento, pero tiene cierta mortandad en este caso. Eficiencia de producción, el 5087 es muy eficiente, pero tiene cierta mortandad. Este portainjerto, hay algunos datos que indican que tiene cierta tolerancia a sequía, entonces podría ser interesante evaluarlo por más tiempo, pero con un diseño especial para sequía. También tenemos aquí de los más eficientes a esta selección de B9, el 4003, el 5222, el 202 y el 41. Entonces, hasta este momento, vean, aquí tenemos otra vez el número de frutos por árbol y el peso por medio de los frutos. El B10, que ya es liberado para su comercialización, el G11, el 5087, el 41TC y esta serie de 7172. Para el caso de Honeycrisp 2014, este trabajo está en el campo 2B, con un productor cooperante, y aquí tenemos supervivencia. En este caso está el M9 T337, G30, M26, el 969, 41, G11, 202 y B6. Este es de Canadá, de Vineland. Entonces, hasta este año, 2017, se presentó una mortandad en EMBLA 26. ¿verdad? Por tanto, la variedad Honeycrisp como estas son sensibles a mancha de fuego y se fueron algunos árboles, no así en el resto de los materiales. Y aquí está el vigor, ¿verdad? Hasta este momento, aquí tenemos el G30, que obviamente es mucho más vigoroso. Luego aquí tenemos el B6, que el B6 está reportado como de un vigor similar a M9, pero en este caso vean que está similar al G30 y son genéticamente muy diferentes. Sin embargo, pues entonces aquí el manejo, el tipo de suelo, condiciones climáticas influyen también en el vigor. La fertilidad del suelo, algunos indican que si el suelo es muy bueno, es muy fértil, hasta los enanos pueden crecer, pero si tenemos un suelo muy pobre, un manejo muy deficiente, pues hasta los vigorosos son más chaparros. Entonces hay mucha interacción ahí que debemos ver. Aquí está el vigor en área de tronco. Obviamente este experimento también va para 10 años, este es solamente un avance. Aquí está el vigor que presentaron. Vean, el 202 es de los más enanizantes, parecido al M26 junto con el G41. Los de mejor producción acumulada aquí son G30, el 969 y el M9. Y aquí tenemos la eficiencia de producción, bastante buena. Y esta es la carga de fruto, realmente es bastante alta, o fue bastante alta producción, carga de fruto para 2017, acumulada al 2017. ¿verdad? Y son frutos bastante grandes cuando el árbol es muy joven y poco a poco tiende a producir frutos un poco más chicos. Y hasta este momento
esta relación, un peso de fruto y número de frutos, pues está el 969, el G30 y el M9. Bueno, esto es solamente como una referencia, ¿verdad? Estos son los materiales que hemos utilizado tradicionalmente y esta es una de las ofertas que hay aquí. No encontré la de los rusos para ver cómo lo están clasificando ellos, ¿verdad? Pero aquí están las características del G969, G30, 210. Este material en particular lo hemos evaluado en condiciones de replante y es muy bueno, pero es algo vigoroso para densidades medias o bien altas densidades, pero con un sistema de conducción que le permita enanizar. Bueno, aquí hay otros materiales de los que se están utilizando aquí, como este, el G16 y el G41. Y esta la pongo porque vean la influencia que hay de la variedad, obviamente del portainjerto, pero también de la variedad sobre el vigor final de la combinación. Entonces, el Fuji Aztec es mucho más vigoroso que el Honeycrisp, casi en todas los portainjertos. Entonces, para la planeación de una huerta necesitamos considerar esa interacción, variedad, portainjerto, sistemas de conducción, qué tan fértil es el suelo, el manejo que se le va a dar. Finalmente, pues, es lo que queremos, ¿verdad? A huertos altamente productivos, precoces. La unión del injerto nunca debe de ser cubierta para evitar que se franqueen. Entonces, el uso de bordos es interesante. A veces, bueno, pudimos ver huertos con bordos y otros planos. Yo creo que el uso de bordos depende mucho de la situación del suelo. Si es un suelo muy delgado, hay que hacer bordos. Si es un suelo con posibilidad de encharcamiento, también. Pero hay que ver, es mucho mejor plantaciones planas que el uso de bordos. El uso de bordos yo lo justifico en condiciones muy específicas, ¿verdad? Porque el bordo tiene más variación de temperatura y humedad y entonces ahí va a haber más problemas. Y finalmente lo que queremos es llenar los espacios lo más rápido posible para ver no manzanas ahí, sino pesos, que es el objetivo final del productor. Y esto es todo. Gracias por su atención. Si hay alguna duda, con mucho gusto.